Coronel, usted acaba de mencionar en varias ocasiones el concepto de guerra revolucionaria. Por eso nos gustaría que, especialmente para los que no estamos familiarizados con este concepto, que usted nos aclare qué es esto de guerra revolucionaria, cómo comienza en nuestro país la guerra revolucionaria y cómo se expande y cómo se termina de instalar en nuestro territorio. Hay, evidentemente, para hacer una diferenciación, primero tendría que decir yo que la guerra puede ser clásica o revolucionaria. La guerra clásica, para hacerlo gráficamente y que los alumnos lo entiendan con claridad, es el enemigo instalado de uno y otro lado con uniforme, enemigo conocido, enemigo perfectamente identificado. En la guerra revolucionaria es la guerra que lleva adelante, digamos, el terrorismo subversivo en tantas partes del mundo, aún hoy, y en Argentina a partir del año 59. Pero yo, para entrar a hablar de eso, no puedo dejar de hacer mención a una cosa. Hay 4 hitos en la historia que permiten a toda la gente, si realmente se interesan en leerlo o se interesan en preguntarlo, como en este caso usted lo ha hecho, 4 hitos que no pueden soslayarse. 1915, el Decálogo de Lenin. 1923, la Escuela de Frankfurt, inicio de la Revolución Cultural. 1937, Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano. Metodología gramsciana, que hoy en día tanto se escucha en el país, o respecto de la cual tanto se escucha hablar hoy en día. Gramsci desarrolla en amplitud la Revolución Cultural y va por la conquista de la mente del hombre, va por la conquista cultural. Incluso, diría yo, hasta la psiquis del hombre, lo maneja de otra forma. Y dice, hay que dejar de lado las armas. El camino para el acceso al poder es este. Entran una serie de conceptos que ahora, en mérito digamos, a la agilidad de la entrevista, no vale la pena ampliarlo, podríamos ampliar en otra oportunidad, pero es un hito a tener en cuenta. Y luego, en 1990, el Foro de Sao Paulo, que desde ese año se va año a año reuniendo en distintos países de Latinoamérica. En algunos ya ha repetido la reunión. En Argentina ya van 3 veces que se reúne. Ahora, ¿por qué digo esto? Acá en Argentina todo llega tarde. En el año 1983, a través de Dante Caputo, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto del gobierno de Alfonsín, se introduce al país el concepto de la Internacional Socialista. Entonces, es como que recién a partir del año 83 cambia la mecánica, termina el gobierno militar, sobreviene, digamos, el tema del gobierno democrático, se recuperan los tiempos democráticos en la Argentina, y entonces el terrorismo subversivo, que no había podido llegar al poder a través del camino a las armas, empieza a aplicar la metodología gramsciana, que se desarrolla con amplitud y con total claridad en los 12 años de gobierno kirchnerista. Pero ¿por qué yo dije antes Lenin, Escuela de Frankfurt? Porque el Decálogo de Lenin lo tomó la Escuela de Frankfurt, lo amplió, digamos, lo ayornó, estábamos hablando ya del año 1923, lo termina tomando Gramsci, que de alguna forma elabora otra suerte de decálogo, que tenía mucho de esos 2 decálogos anteriores. Y terminamos en el concepto que están perfectamente especificados en los postulados del Foro de Sao Paulo. Terminar con la religión católica como religión hegemónica del Estado, relajar el concepto de autoridad y de disciplina, acordémonos, alumnos que le pegan a los profesores, padres que le pegan e insultan a los profesores, cosas totalmente inéditas digamos, en la cultura de este país de los años anteriores. Relajar el concepto de disciplina, la falta de respeto por el uniforme, la falta de respeto al policía que está parado en la esquina. Podría ponerle
fomento de la dependencia de los planes sociales. ¿Por qué? Empobrecemos la población, la hacemos depender de los planes sociales, las sojuzgamos y las manejamos. Y ahí aparecen otros conceptos como el clientelismo político y el voto, digamos, comprado, por decirlo de alguna forma, que son prácticas que en este país están perfectamente aceptadas por la corporación política que durante tantos años ha castigado a nuestra patria. Entonces, viendo todo ese panorama de cuestiones y aplicándolo a la historia argentina, uno va a los libros y va a ver primeras manifestaciones, digamos, de terrorismo en el país. Año 1959. La fracción eran los uturuncos del Partido Justicialista, digamos, revolucionario. No era justicialista, partido peronista en ese momento, revolucionario. Era la fracción armada. Los uturuncos, primeras, digamos, manifestaciones de violencia en el país. Saltamos a la década del 60 ya, porque estábamos en 1959, empezaba la época del Cordobazo, ahí empezamos a repasar la historia, y terminamos en la famosa década del 70, donde la primera manifestación de terrorismo abierto es Tucumán y la declaración de la zona liberada. Acá es donde yo tengo que explicar, o hacer, mejor dicho, referencia a qué tipo de acciones se desarrollaban en Tucumán y por qué el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón lanza ese decreto donde formalmente, legalmente, le ordena en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a las mismas que intervengan en la provincia de Tucumán. Las tropas cubanas tenían entrenamiento revolucionario en Angola. Y el primer intento que tuvieron las tropas cubanas fue hacer pie en el sur de Brasil. Quizás porque las circunstancias de la población de Brasil en el sur de ese momento no les facilitó la cuestión, quizás por la idiosincrasia del pueblo brasilero, ellos hicieron una especie de mapeo y vieron que en Argentina estaba pasando lo que sucedía acá a principios de los 70. La pobreza, la inflación galopante que había. No tenemos que olvidarnos que había una Cámara Federal que juzgó a los guerrilleros. Y los integrantes de la Cámara Federal fueron sistemáticamente asesinados luego de que Cámpora decretara la ley de amnistía el 25 de mayo de 1973. En ese momento no existía el gobierno militar. Estoy hablando 1973, época de gobierno constitucional. El país era un descontrol. El país no tenía gobierno. Y vaya paradoja. Los políticos, radicales a la cabeza, golpeaban la puerta de los cuarteles, pidiéndole a los militares, como reserva moral de la patria, esa frase que tantas veces escuché, que hicieran algo para detener el avance del terrorismo, del terrorismo subversivo, digo bien, en la República Argentina. Y así fue como aparece el operativo Independencia. ¿Pero por qué aparece el operativo Independencia? Las tropas extranjeras, terroristas extranjeros en su mayoría, que no habían podido hacer pie en Brasil, en el sur de Brasil, vieron el caldo de cultivo ideal en la Argentina. Hablamos de pobreza galopante, hablamos de inflación, en términos ya ni recuerdo el índice inflacionario que había. Los precios cambiaban cada hora, cada media hora se reetiquetaban la mercadería en los supermercados. ¿Y qué hacen? Entran a Tucumán y ven que el lugar ideal para desarrollar una base es el monte tucumano. ¿Y qué hacían los terroristas en ese momento? Sobre todo el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el que tenía la masa del accionar en ese momento.
decreta una zona liberada en Tucumán, fusilaba campesinos que se negaban a colaborar con la población, los fusilaba, ya sea pidiéndole comida, pidiéndole que le ayude para un panfleteo, pidiéndole que le traiga campesinos que se uniera a las filas terroristas, los fusilaban con todas las letras. Hacían formaciones en la selva, hay muchas fotos que se han visto por diferentes medios, en donde se ven terroristas en un claro de la selva, haciendo una formación con un estandarte, una estrella de 5 puntas. Y llegaron a declarar zona liberada Tucumán. ¿Qué buscaban estos terroristas? El reconocimiento internacional y que Tucumán fuese un estado independiente con reconocimiento internacional, una especie de secesión. Cuando el gobierno democrático vio que esto cobraba, digamos, un cariz incontrolable, ahí es cuando llama a las Fuerzas Armadas. Y yo recuerdo, por haber hablado personalmente con el teniente general Jorge Rafael Videla, mi director del Colegio Militar de la Nación, siendo yo cadete, que él me explicaba, que se le había explicado, ya entrados los años, ¿no?, siendo yo oficial superior y él estando preso en uno de los tantos penales donde estuvo. Él me explicaba que a la presidenta se le habían dado distintos cursos de acción, que las Fuerzas Armadas intervinieran en Tucumán, que las Fuerzas Armadas intervinieran en la zona noroeste del país, que las Fuerzas Armadas intervinieran en una zona un poco más amplia o directamente en el ámbito nacional. Y también se le explicó a la presidenta lo que significaba la palabra aniquilar, respecto de la cual hoy tantos periodistas, tantos políticos se rasgan las vestiduras. Algunos de esos políticos de esa época todavía viven. Y aniquilar, si usted llama a las Fuerzas Armadas, no le puede decir al integrante de la Fuerza Armada, pongámosle del Ejército Argentino, que venga yo y le diga, señor, deponga su actitud. Para eso está la policía. La policía había sido sobrepasada y estos terroristas mataban a mansalva, chicos, mujeres, hombres, no importa si tuvieran o no uniforme, todo venía bien para la causa de ellos. Entonces se le explicó perfectamente el término aniquilar, no solamente a la presidenta, estaba también Ítalo Luder presente, y estaban también los representantes de los partidos políticos. Y la expresidente, palabra más, palabra menos, dijo, general, mi decisión es esta, aplicar, digamos, la forma, ¿cómo lo puedo expresar de alguna forma? Aplicar el accionar de las Fuerzas Armadas, tomar el control de todo el país, restituir el orden. Lo que eso implicaba, la intervención abierta a las Fuerzas Armadas, que obviamente no iban a ir con un bastón de goma, sino que salían a enfrentar un proceso de guerra. Guerra revolucionaria porque, insisto, uno no veía al enemigo, el enemigo estaba oculto, adoptaba 1000 formas. Iba una mujer con un cochecito y adentro del cochecito no había un bebé, había una bomba. O había un bebé de plástico, un muñeco, y abajo había una bomba. O ponían una bomba en un bar, o ametrallaban. O sea, no es un enemigo que estaba visible. Es el proceso de todo el terrorismo. Y le doy un concepto más, para dejarlo hablar a usted. Argentina tuvo todas las acepciones o modalidades de terrorismo a lo largo de sus años, excepto una. Guerra urbana, guerra rural, coche bomba, no hay que olvidarse de eso también, excepto el avión, como las Torres Gemelas. Tuvimos todas las modalidades terroristas. ¿Y por qué aclaro esto? Porque una señora que, entre otras cosas, tergiversó la historia, ayudó a tergiversar la historia y que nos desgobernó con su marido durante 12 años, se preocupó en contar una parte de la verdad totalmente tergiversada también. Y ella siempre dijo en sus discursos, e incluso en el exterior,
en los últimos años de gobierno. Recuerdo haberla escuchado, basta con googlearlo y uno lo va a encontrar, que decía: Argentina sufrió el terrorismo, e hizo mención al 92 y el 94, 1992 y 1994. El ataque a la Embajada de Israel y el ataque a la AMIA. Pequeño detalle, se comió los 30 años anteriores. Argentina padeció el terrorismo subversivo en todo su esplendor desde 1959 con los Uturuncos hasta 1989 con el ataque a los cuarteles de la Tablada. Época a la cual hay que agregarle 2 coletazos más o 2 acciones gravísimas terroristas más, como fueron el ataque a la Embajada de Israel y el ataque a la AMIA. Todo eso enfrentó a Argentina, no solamente 1992 y 1994. Coronel, usted mencionaba el accionar del terrorismo en Tucumán, bueno, cómo comenzó a partir del 59 y luego cómo se fue expandiendo, y los hechos de Tucumán que dieron origen al operativo Independencia. Ahora yo le comento una brevísima anécdota. Estando dando clases en un 5º año, hace unos 2 o 3 años atrás, de historia, le consulto a los alumnos sobre qué recordaban o qué sabían acerca de la época de los años 70, la época del proceso. Bueno, me mencionaron los conceptos tan trillados de el terrorismo de Estado, los desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero yo les pregunté si ellos sabían que en esa época habían existido grupos terroristas. Y realmente me sorprendí, pero me impactó más que sorprenderme, ¿no? El hecho de que ninguno de ellos conocía siquiera la existencia del accionar de grupos terroristas en la Argentina en esa época. No hablemos de evaluar si estaban justificados, si su accionar era positivo o negativo, cuestiones ideológicas. Ignoraban la mera existencia de grupos terroristas en la Argentina. Claro, esto es un efecto de muchos años de enseñar mentiras, de muchos años de enseñar una historia totalmente sesgada, totalmente parcializada. Y yo recuerdo, si bien en esa época yo era un niño, porque yo estaba en la escuela primaria, recuerdo 2 hechos que me impactaron mucho, siendo un niño de 7, 8 años. Fue la explosión en la confitería Santa María, allí cerca de las Barrancas de Belgrano, la avenida Juramento y no sé si es 11 de septiembre, no recuerdo bien la calle. Y cuando en una mañana nos levantamos con la noticia de que todos los supermercados Minimax habían sido incendiados. Yo recuerdo tengo esos 2 recuerdos de niño. Entonces, ¿a qué vienen estas anécdotas que le cuento? Me gustaría saber, y me gustaría que usted nos amplíe un poquito más, ¿qué otros hechos terroristas, subversivos, que usted recuerde nos puede comentar? Hechos como ese de la confitería, que recuerdo, Avenida Juramento, esquina 11 de septiembre, se pueden resumir, diría yo, en este número: 21.658 acciones terroristas de todo tipo se produjeron en la década del 70. Desde portación de estandartes e izado de los mismos en reemplazo de la bandera nacional, copamiento de localidades, copamiento de dependencias policiales, copamiento o intentos de copamiento de unidades militares, era variado el tema, robo de armamento, secuestros extorsivos, robo de bancos, robo de mercaderías en supermercados, robo de imprentas, era muy frecuente el robo de imprentas para elaboración de documentación falsa. Hay 21.000, para redondear, 21.700 acciones terroristas, que toda esa data, de paso le comento, la tiene perfectamente registrada
en la página web de la organización de la Unión de Promociones, que es www.uniondepromociones.com o uniondepromociones.org. Ahí está absolutamente esto y mucho más de lo que hablamos y de lo que no vayamos a hablar, porque es tanta la bibliografía y el material que se ha cargado en esa página, que tomándose un tiempito cada día, cualquier alumno, cualquier persona de cualquier edad, ya sea por desconocimiento o porque quiere refrescar la memoria, puede ingresar y ponerse en claro de eso. Ahora, estas acciones terroristas se expandieron a lo largo y ancho del país después del tema Tucumán, porque en Tucumán el terrorismo, a través de la Operación Independencia, fue derrotado, militarmente derrotado. Y comenzaron acciones terroristas de todo tipo a lo largo y ancho del país, en cuanta ciudad o lugar que a usted se le pueda ocurrir. Ya hice ejemplos, di algunos ejemplos, desde la mujer paseando un supuesto bebé con la bomba abajo, voladura de restaurantes, de cines, asesinatos a mansalva, no solamente de personal uniformado, vuelvo a decir eso. Recordemos que cuando el 25 de mayo de 1973, en época de gobierno constitucional, Cámpora, presidente de la Nación, decreta la ley de amnistía, liberó a todos los terroristas que habían sido hasta ese año detenidos y que habían sido legalmente juzgados por jueces civiles, no militares, jueces que después fueron asesinados, como por ejemplo el juez Quiroga. Y esos terroristas, sumados a las tropas terroristas que venían de afuera, que ya venían con un entrenamiento especial, que volcaron toda su experiencia en la gente que iban reclutando en Argentina, armaron toda esa, diría yo, masa humana dedicada a esos menesteres, por decirlo de alguna forma prolija. Y le voy a dar un dato más, que es muy interesante y que se apoya casualmente en el objetivo de poder a los alumnos hacerles conocer que en el país llegaron a haber 35 organizaciones terroristas. Con exactitud le estoy dando la cifra. Entre otras, empezamos por las más importantes: el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo, Montoneros, Partido Comunista Marxista-Leninista Argentino, Fuerzas Armadas de Liberación, las FAL, Fuerzas Armadas Peronistas, las FAP, etcétera, etcétera. Le nombré algunos de los más importantes. 35 organizaciones terroristas, que por supuesto iban incrementando su capacitación a medida que iban recaudando. No nos olvidemos que entre las 21.700 acciones terroristas de todo tipo, había también acciones delictivas comunes, como robo de bancos. Por eso que lo correcto es decir acciones delictivas y terroristas. La colocación de bomba es terrorista, el robo a un banco es meramente delictivo. Se robaban plata. ¿Para qué robaban plata? ¿Para qué robaban las imprentas? Hicimos mención al tema de la falsificación de documentos. No eran jóvenes idealistas, que era el término que faltaba citar. Sabían bien lo que hacían, no eran bebés de pecho, estaban algunos hasta por ahí no más convencidos, pero la masa de los jóvenes no tenían idea de por qué estaban en eso. Muchos de ellos estaban drogados y casi todos los combatientes llevaban una pastilla de cianuro para evitar caer detenidos. Hemos visto gente que en el momento de tener que enfrentar a las fuerzas legales se tomaban la pastilla de cianuro. O sea que no eran improvisados. Por supuesto, el objetivo era otro. Claro, cuando usted menciona que el objetivo era otro,
no podemos soslayar el hecho, unido a lo que usted nos relata respecto de la zona liberada en Tucumán, del arriar la bandera, el pabellón nacional, izar en su lugar la bandera con la estrella marxista, en virtud de esto que usted comenta y que el objetivo era otro, efectivamente. No tenemos que olvidarnos que el objetivo de las organizaciones terroristas no tenía nada que ver con luchar contra las dictaduras o instaurar un régimen democrático. Todo lo contrario, el objetivo era la instauración de una dictadura comunista, el modelo era Cuba. Es muy probable que si las Fuerzas Armadas no hubieran derrotado al terrorismo subversivo, hoy tendríamos un gobierno similar al de Cuba, o sea, una dictadura de índole comunista, extendida a través de las décadas, que viola cuanta libertad y cuanto derecho humano existe. En relación a esto, ¿podríamos decir que el terrorismo subversivo fue derrotado militarmente pero obtuvo una victoria ideológica? La respuesta es sí, desde el punto de vista de que fueron militarmente derrotados. Y con respecto a la victoria, yo diría una victoria ideológica y política. Ideológica, ¿por qué? Porque lograron instalar esa supuesta verdad o esa supuesta historia tergiversada adrede en la mente de muchos de nuestros jóvenes. Hay que pensar que hay no menos de 2 generaciones que vienen escuchando ese verso, si se me permite la expresión. Y política, ¿por qué? Porque se sirvieron a través de la herramienta política para poder afianzar ese avance desde el punto de vista ideológico. Por supuesto que la derrota militar caló hondo en las organizaciones terroristas. Por eso hice mención a que se adoptó la política gramsciana, que era dejar de lado las armas, y todo ese accionar se condensa claramente en lo que pasó en los 12 años de kirchnerismo, donde había hasta una oficina de pensamiento único nacional, donde bajaban línea de cómo uno tenía que pensar. Eso pasó acá en la Argentina hace poquitos años. Entonces, ahí hay que desmontar todo el asunto de los 30.000 desaparecidos, entre otras tantas cosas con las cuales se abusó incluso hasta de la capacidad de comprensión de las personas, porque fueron, ya no diría yo mentiras, fueron alevosamente dibujadas las cuestiones relacionadas con la guerra revolucionaria, al punto tal que acabo de poner ejemplo el famoso tema de los 30.000 desaparecidos.